Buenas compañeros del metal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Hoy os traigo una revisión de una linterna de una marca muy conocida. En YouTube hay muchísimas revisiones de esta linterna, pero se han puesto en contacto conmigo la gente de Through Night para que les haga una revisión de su linterna. Sabéis que últimamente tengo alguna que otra revisión de linternas también. El vídeo anterior que he revisado también una navaja china que me ha gustado mucho, que os está saliendo aquí el enlace si lo queréis ver. Y nada, vamos a hacerle la revisión a esta linterna que se llama la TC15 de Through Night. Bueno, chavales, aquí tenemos la Through Night, la TC15, aquí tenéis el código y esta es la cajita. Os voy a enseñar un poco cómo viene presentado Through Night. Aquí tenéis tres papeles, este es el de las instrucciones, especificaciones, este es para que os va a venir con un cuarto de vuelta quitado, de forma que no hace contacto la batería con el contacto de la linterna. Eso es para evitar que se le dé al botón o cuando están embalando esto que se le dé y se gaste la batería, ¿no? Y aquí tenéis un papel que si compráis una Through Night, pues la podéis hacerle una revisión, mandársela y ellos os mandan un regalo, ¿no? Bueno, la linterna viene así embalada con este plastiquito y en el interior viene lo siguiente: el cable de carga, unos repuestos. Aquí tenéis unos repuestos, no os voy a enseñar, bueno, os voy a enseñar uno. Estos son los tapones de... Sabéis que muchas linternas se acaban rompiendo los tapones de estanqueidad de los puertos de carga, y aquí os viene dos, está muy bien. Este es un botón, el botón de encendido y apagado, la zona interior, por si también se os jode. Aquí tenéis otro tapón, y aquí tenéis dos arandelas tóricas, la superior y la inferior, o si se os rompe una, para cambiarla, ¿no? Que es muy difícil. Yo pocas linternas se me han roto las tóricas, ¿eh? Bueno, tenéis un lanyard, como dirían en inglés, una pulserita para sujetarlo, y aquí tenéis una funda, que ya os hablo ahora de ella. Es una funda, vamos a coger la linterna, es una funda muy sencillita, pero que parece una funda de calidad, y así quedaría en lo que es la funda. Esto es un detallito, hay muchas linternas de este tipo que no traen funda, y la verdad es que para llevarla está muy bien. Bueno, pues ahora os voy a hablar un poquito, aquí tenéis la linterna, pero os voy a hablar un poquito de las especificaciones. Ahora nos vemos. Chavales, aquí tenéis el papelito con las especificaciones. No es un inglés muy difícil, o sea que, y además visualmente se comprende muy bien, o sea, no lo tenéis en español, así que los que no sepáis inglés no hay problema, porque lo vais a tener muy fácil. Mirad, aquí tenéis las especificaciones. Este es el tipo de LED, la lente antirreflectante, el reflector, que es de suave, de piel de naranja, el voltaje de trabajo, que son de 2,75 a 4,2 voltios, el tipo de aluminio, el tipo de anodizado, que es del tipo 3, las dimensiones, que son 122,5 milímetros de largo por 27 milímetros por 24, y tiene un peso de 71 gramos, ahí lo veis. Aquí os pone lo que trae, que ya lo hemos visto, y un poquito las especificaciones. Mirad, tenéis el turbo, que funciona a 2300 lúmenes 2 minutos, pasados esos 2 minutos tenéis 83 minutos a 820 lúmenes, el modo alto, que funciona a 1050 lúmenes a 90 minutos, el modo medio 250 lúmenes a 6,5 horas, el modo bajo a 25 lúmenes, 68 horas, el Firefly, que es igual que el modo Moonlight que hemos visto en la Solite, pues es un lumen a 41,5 días, ¿no? Y el estrobo, que funciona a 830 lúmenes, 180 minutos. Y bueno, aquí tenéis el alcance, que son 246 metros, una intensidad de 15.200 candelas, que es bastante. Los impactos normales de este tipo de linternas 1,5 metros, y el estándar de estanqueidad IPX8 a 2 metros, que también es una constante en este tipo de linternas.
Y vamos a ver cómo el indicador de batería, que esto está muy bien cuando tenemos una batería. Las baterías de antes pues no lo sabíamos, y la verdad es que ahora las traen todas y la verdad es que está muy bien. Cuando está a 0, pues que son de 0 a 2,8 voltios, pues no indica nada, está apagado. Está en un rojo intermitente de 1% a un 10%, y este es el voltaje en el que funciona. De un 11 a un 20% está en rojo, y el voltaje en que funciona. Y aquí tenéis del 21 al 100%, pues sería en azul, y funcionaría entre 3,2 voltios y 4,2 voltios. Ahora os pondré unas imágenes de todo esto según vaya utilizando la linterna a lo largo de esta semana, y os iré informando, ¿no? Y aquí viene un poquito los funcionamientos, que ya lo veremos ahora, y lo veremos también en lo que son las pruebas. Y aquí tenéis un poquito la garantía que os quería hablar, ¿no? Tiene 2 años de garantía y os cambian las piezas gratis y os estropean. Podéis devolverlo en 30 días a través de Amazon. Y una vez que pasan esos 2 años, pues tenéis que os cambian las piezas, pero tenéis que pagar vosotros los portes. Ya lo veis. Bueno, esto es básicamente las especificaciones, ya veis, muy sencillita. Ahora os voy a decir cómo funciona un poco y luego vemos las pruebas, ¿vale? Bueno, chavales, primero, antes de ver el funcionamiento que os dije, os voy a enseñar un poquito la linterna a detalle. Mirad el anodizado que tiene, lo que os decía, el reflector, que no es de piel, perdonad, no es de piel de naranja, y ahí tenéis el LED CRI, ahí lo veis, ya veis el detallito del mecanizado. Aquí tenéis el clip que se lo he puesto. A ver si el anodizado os va a aguantar. Ya sabéis cómo es el anodizado en todo, en navajas, en linternas, ¿no? He puesto un poquito el clip y se me ha rayado un poquito, ya lo veis, pero eso es normal, ¿no? Con el uso ya iréis viendo. Todo el mundo que tenéis linternas anodizadas, por muy buena que sea el anodizado, veréis que va cogiendo carácter, ¿no? Con el tiempo. Bueno, esto es un poquito para que lo veáis, y ya os voy a enseñar también cómo están las juntas tóricas y lo que es la rosca. Mirad, es una rosca bastante gorda, con un hilo bastante ancho, y que no hay veces en linternas que nos impide un poquito, hay que intentar estar dando vueltas ahí, no das cogido la rosca, y yo prefiero este tipo de roscas gordas que aguantan mucho más. Y aquí tenéis la batería de estas de 3100 mAh, y ahí tenéis las especificaciones, 11,16 vatios hora, todo esto, ¿no? Ahí tenéis TrueNight, es una batería estándar que si os estropea, pues la podéis pedir a TrueNight, o comprar una de otra marca, da igual. Bueno, pero lo suyo es comprar la de TrueNight. Yo siempre os recomiendo comprar baterías de la misma empresa, ¿no? Ya veis el clip. Y ahora vamos a pasar un poquito a cómo funciona. Yo os dije, ahora os estoy poniendo como este LED, mira, lo vamos a encender. Veis que está en azul, ahora mismo lo tengo en azul, pero bueno, a lo largo que lo vaya utilizando la semana, os estoy poniendo unas imágenes por aquí arriba, veréis cómo cambia lo que es el LED, ¿no? Y aquí tenéis el S. Sabéis que esto tiene un modo prefijado, si se lo grabáis, pues al encender y al apagar tendréis el modo seleccionado. Si tenéis la linterna encendida y dais una pulsación fuerte, ahí tenéis los cambios de modo, ¿ves? Del bajo, el medio y el alto. Yo suelo tenerlo en el medio. Si le dais 2 pulsaciones seguidas, tenéis el turbo. Mirad qué cantidad de luz, y además que se siente el calor, ¿eh? Te ponéis la mano y se siente el calor. Y si le dais 3 veces seguidas, pues tenéis el modo estroboscópico. A ver, espera que no me sale. Ahí lo tenéis. Ahí lo tenéis. No tiene un modo de bloqueo, simplemente como viene en la cajita le dais una media vuelta o algo así y ya tendríais, bueno, a ver, perdón, este no era, perdón, si veis ahora mismo, ahí veis, le dais un poquito de vuelta y ya tenéis el seguro puesto. Este es el seguro que trae, ahí lo tenéis. Bueno, esto es básicamente el funcionamiento de esta linterna. A mí me gustan las linternas sencillitas, así, ¿no? Que puedas acceder a los modos muy rápidamente, que sean parecidos a otras linternas, porque ya sabéis, yo tengo linternas para el trabajo, tengo linternas para la mochila, tengo linternas para el campo, y la verdad es que se agradece mucho que haya un estándar en los modos,
que no haya muchas variaciones para que te vayas acordando, pero bueno, son unos modos muy intuitivos. Aquí tenéis el puerto de carga, que también os estoy enseñando ahora cómo sabes que está cargando a través del LED que tiene aquí. Y mirad, el puerto de carga es uno de estos USB, un mini USB, y ahí lo tenéis, un mecanizado, como veis, un mecanizado de mucha calidad. Y en caso de que se os rompa esto, ya sabéis que tenéis aquí recambios también, ¿eh? Es igual que las arandelas, las tóricas que hay ahí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es ver un poquito cómo funciona de noche, ¿no? Y ya, creo que la revisión de esta linterna estaría ya os digo, y os hablaré un poquito al final del vídeo de mis impresiones después de haberla utilizado una semana, que ahora la he desembalado, pero dentro de una semana os seguiré haciendo el vídeo, ¿vale? Bueno, ya habéis visto la revisión y las pruebas dentro de lo que he podido. Ya sabéis que tengo una vida un poquito ocupada últimamente, me hubiera gustado hacerle más pruebas, pero bueno, dentro de unos meses, dentro de un año, pues os enseñaré cómo ha evolucionado la linterna con el tiempo. Pero bueno, básicamente es una linterna que me ha gustado, ya era una marca que conocía, que tiene mucho prestigio entre la gente de YouTube, de youtubers. Es una linterna que recomiendo muy encarecidamente, tiene un manejo muy sencillo, muy intuitivo y está muy bien acabada. La verdad es que los acabados son increíbles. Y como sabéis, siempre os digo, no os fiar solo de mi revisión. Si queréis saber más sobre esta linterna, no todo el mundo tenemos el mismo punto de vista de los materiales, os invito a que miréis más revisiones de compañeros de esta linterna. También os invito a esta lista de reproducción que os está saliendo aquí, que es más o menos de lo que tengo en mi canal sobre iluminación, si queréis conocer más tipos de linterna, que serán añadiendo seguramente un poquito más. Y eso es todo. Espero que os haya gustado la revisión. No os olvidéis de suscribiros y darle a un like si queréis, comentarme qué os parece la marca esta, ThruNite, y esta linterna concretamente, si habéis visto alguna revisión, si tenéis esta linterna que os parece, cómo os ha resultado, porque a mí me parece muy interesante que me pongáis los comentarios. Yo lo veré, iré viendo dentro de un año cómo va evolucionando, pero también me gustaría saber qué sensación os ha dado la linterna esta. Bueno, nos vemos en otro vídeo y hasta luego.